Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. En este video vamos a hablar sobre un spoiler del libro del BL King Porsche. Aquí les voy a contar qué pasó después de que a Porsche se lo llevaron, ya que le pusieron algo en la bebida. Y también se nos viene la primera vez de King y Porsche. Aquí les voy a contar con respecto a ese momento. Así que diciendo esto, comenzamos con el video. Bueno, antes de comenzar les cuento de que aquí en el canal ustedes pueden encontrar otros spoilers con respecto al libro del BL King Porsche. En otro video les conté cómo fue su primer beso de King y Porsche. En otro video también les conté sobre un accidente que les pasa a los chicos. Y en otro video les conté cómo Porsche se enteró que a King le gustaban los chicos. Si aún no han visto esos videos, acá abajito en la descripción, ahí les dejo los links. Así que comenzamos. Bueno, como les conté en un video anterior, Porsche había desaparecido y King lo empezó a buscar. Fueron a las cámaras de seguridad y vieron de que estaba en el 8º piso. Entonces él junto a sus guardaespaldas fueron a buscarlo para rescatarlo. Cuando llegaron al 8º piso, vieron a unos tipos, quienes estos corrían hacia la escalera de emergencia. Y también notaron que había una puerta de un dormitorio abierto. Cuando ingresé a la habitación, encontré de que Porsche estaba en la cama y no tenía ropa, solamente utilizaba un boxer. Al verlo en ese estado, realmente me sorprendí mucho. Vi de que Porsche me pedía, por favor, ayúdame. Al escuchar su voz, solté un suspiro de alivio, porque aún estaba vivo. Noté que Porsche tenía varias marcas rojas en su cuerpo, marcas de besos que le causaron moretones en su cuello y pecho. Porsche seguía rodando en la cama muy inquieto. Era un hombre atormentado. Yo fruncí el ceño al verlo en esa condición. Sus labios temblaban y me estaban pidiendo ayuda. Entonces le dije a Pig de que saliera de la habitación. Yo le pregunté, ¿quién te hizo esto? Estaba sosteniendo su brazo y él me decía, King, por favor, ayúdame. Tráeme una mujer. Yo le dije, ¿dónde puedo encontrarlo? Respiré hondo, tratando de reprimir mis emociones. Él levantó la mano y la colocó en mi pecho, para luego golpearme ligeramente. Ayúdame. Al escucharlo le dije, ¿puedes ayudarte? Te estaré esperando afuera. A pesar de que estaba tan apasionado cuando vi su cuerpo en ese estado, mi corazón empezó a latir rápido. Pero yo no le he hecho nada a nadie que no me quiera. Nunca pensé en arrastrarlo a mi cama y mucho menos utilizar estimulantes. Cuando me estaba yendo, Porsche me dijo, no puedo, por favor, ya no puedo soportarlo más. Al escuchar su voz, no pude detenerme. Porsche, yo también estoy loco, luchando por contener mi lujuria, por verte así. No trates de romper mis defensas. ¿Qué quieres que haga? Estoy solamente yo aquí. Al terminar esta oración, Porsche me agarró y me tiró del cuello, y luego empezó a besarme. Me quedé atónito por un momento, antes de cerrar los ojos, acercando mis labios frente a esa persona. Una mano mía sostenía el rostro de Porsche, el cual le devolvía el beso. En su garganta hizo que mis emociones saltaran aún más, así que mi lengua estaba recorriendo para encontrar algo. El beso, esta vez, fue completamente diferente al anterior. Fue un beso genial, el cual hacía que mi cuerpo flotara. Puse mi cara sobre la de él y le di un mordisco. Mi lengua caliente se arrastró por el marco de su cuello. Pude notar las marcas rojas que ahora se volvían púrpuras que la persona anterior había dejado. Supongo de que fue muy doloroso, ya que la nueva marca había cubierto la marca que le di los últimos días. Sentí las manos de Porsche, las cuales me abrazaban con fuerza. Sus manos estaban muy inquietas, acariciándome la espalda a través del traje. Yo lo miré un poco y jadeó. Lo que le dieron habrá sido muy fuerte, dije. Él estaba moviendo mi cabello y su mano desabotonaba mi camisa. Entonces le dije,
No lo haré a la gente que no esté dispuesta a hacerlo. Admito de que la imagen frente a mí me emocionó, tanto así que si quieres que lo haga, lo haré. Pero si dices que no, me detendré. Esto dijo mi boca, pero mi mano tiró mi chaqueta fuera de mi cuerpo. ¿Lo haces? Hazlo. El sonido de sus gemidos nunca se detuvo, así que aflojé mi cinturón y también el gancho del pantalón. Luego, al mirar esa parte sensible, le pregunté, ¿te toma ahora? Él me señaló con su mano algo lo cual estaba en sus pantalones, pero le dije, yo no puedo usar tus cosas, estará apretado. Entonces me dirigí a mi billetera y saqué un sobre. Después le di la vuelta y él empezó a entrar en pánico. Las yemas de mis dedos tocaron la parte de atrás de Porsche y me di cuenta de que no había ningún indicio de lo que había pasado anteriormente. Entonces me dio un gran alivio, ya que no le habían hecho nada a Porsche. A pesar de que esto era doloroso para Porsche, todavía fue satisfactorio besarme y me dijo, King, me duele, no lo haré. Él gritó mi nombre. Eso hizo de que mi estado de ánimo se despertara más. Ahora el rostro de Porsche estaba inclinado, metido en la cama, mientras que mordía con fuerza la sábana, y yo me mordí la boca con fuerza. Entonces me preparé e ingresé. En ese momento Porsche me dijo, me duele. Yo le dije, no te esfuerces, relájate. Entonces él me dijo, no lo soporto, me duele. A lo cual le dije, no seas rígido para que no te lastimes. Cerré los ojos con fuerza. Entonces pude ver el tatuaje de Porsche, que me parecía muy hermoso. Realmente me estaba volviendo loco. En ese instante, Porsche pensaba, estoy consciente y sé lo que hago ahora. Pienso y me disgusto y me odio a mí mismo. ¿Cómo me atrevo a hacer esto con King? No voy a ser capaz de aceptarlo. Lo hicimos algunas rondas más y después él besó mi frente y nos quedamos durmiendo debajo de la manta. En mi corazón espero de que esta noche no sea verdad. Espero de que solamente sea un sueño. Quiero despertar y que esto sea una pesadilla. Al día siguiente, al mediodía, cuando desperté, sentí un gran dolor desde la punta de mi cabello hasta las uñas de mis pies. Mi rostro mostraba dolor. Abrí los ojos y los eventos de esa noche fluyeron en mi mente como un rollo de película. Entonces estaba conmocionado por todo lo que había pasado. Estaba rezando para que esto no sea realidad. Cuando me volteé, vi de que King estaba en el balcón. Tenía una bata blanca y pude ver en su pecho de que tenía muchas marcas rojas. Después vi mi condición, la cual no era diferente, porque también tenía muchas marcas rojas en todo mi pecho. Sentí mucha vergüenza y rabia por lo que había pasado. No sabía a quién culpar. Sin duda me odio a mí mismo por dejar de que King me hiciera esto. En cuanto al propio King, también aprovechó esta oportunidad. Y la persona a la cual me dio eso en la bebida es la más culpable. No me dejes saber quién eres, porque definitivamente te perseguiré y te voy a destruir. En ese momento, King se voltea y me pregunta, ¿qué recuerdas? Yo le dije, si se trata de lo de anoche, lo recuerdo muy bien todo. Y él me dice, no, quiero decir, ¿recuerdas quién te hizo eso? En ese momento, mi voz estaba muy ronca, entonces King me alcanza un vaso de agua. Cuando terminé de tomar el agua, él me dijo, pensé que te ibas a levantar y me patearías. Esto lo dijo King con una sonrisa. Y bueno, aunque quisiera patearte, ahora mismo no puedo. Después le expliqué lo que había pasado. Le dije de que alguien me trajo 2 vasos. Y luego fue al baño y después me trajeron aquí. Eso fue todo. No recordaba el rostro de la persona. En ese instante me levanté ya que sentí un dolor en mi cabeza, pero las piernas me temblaban. Quise caminar y de repente me caí.
Me sentía muy débil. King gritó «Porsche». En ese instante, él corrió para ayudarme y yo le dije «Déjame». Lo empujé con la mano. En ese momento, volteo y miré en la cama de que había varias manchas. Entonces King me dice «Parece de que estaba demasiado emocionado». Esto él lo dijo con una sonrisa. Al verlo así, me hizo sentir muy incómodo y me fui al baño. Estoy realmente disgustado por cómo me siento y cómo estoy ahora. Había muchas cosas en mi cabeza, además mi condición de que apenas podía pararme. Nunca pensé de que podría ser tan débil y me senté lentamente en el suelo. Mientras que estaba en el suelo sentado, mis ojos miraron alrededor del baño y vi el tacho de basura. Ahí pude ver otras cosas. Incluso en la última ronda parecía de que yo me movía voluntariamente. Esto me enojó y me hizo odiar a King aún más. Me odiaba a mí mismo, odiaba todo. En ese momento, King tocaba la puerta y me dijo «Porsche, sal, te voy a llevar al médico». Entonces dije «No puedo culpar a nadie más que a mí mismo y a la persona a la cual me puso eso en la bebida». Entonces ingresé a la ducha. Y bueno, con esto terminamos. En el próximo video les voy a contar qué es lo que hace Porsche más adelante y también les voy a comentar sobre un pensamiento el cual él tiene. Así que bueno, terminamos. Por favor, si les gustó el video, dale me gusta, también suscríbanse al canal y déjenme acá abajo su comentario. También acá abajo les dejo el link de mi Instagram si es que desean. Ustedes por ahí me pueden seguir y no se olviden por favor de compartir el video. Bye bye, cuídense mucho.